senadora Senta, finalmente. Gracias, presidente. Bueno, varias observaciones deben hacerse al respecto de este debate que se ha generado después que no se logró ingresar a sesión reservada por mandato del Pleno, por no tener los 2/3. Es importante considerar que ha habido una posición no clara para empezar, porque estamos escuchando muchas acusaciones en el sentido de que la oposición no quiere viabilizar debates importantes para nuestro país, que la oposición es la culpable de la posibilidad de que se haga incumplimiento de funciones en algunos temas que deben ser tratados y no es verdad. Esto no es verdad, es una tergiversación absoluta de la verdad, como está ocurriendo permanentemente dentro de todos los órganos del Estado, que aparecen acusaciones, narrativas, acciones donde se tergiversa el sentido de la democracia misma. Lo que la oposición está queriendo hacer en este momento es justamente privilegiar y cuidar el marco de la democracia. Quiere decir, el marco de la Constitución Política del Estado, del mandato de la Constitución Política del Estado y de nuestro reglamento, incluso un reglamento defectuoso que, como ya lo señalaron anteriores senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra, fue aprobado al fragor ya de considerar que el MAS no tendría en las cámaras 2/3, o sea, no tendría el control de 2/3 en las cámaras, y por lo tanto se generaron ciertos artículos en el reglamento para ver cómo poder manipular esta situación. Pero más allá de eso, es importante puntualizar que nos querían meter en este debate con engaño. Y eso hay que decirlo tal cual a cabalidad. Se preguntó, varias senadoras y senadores preguntaron claramente cuál era el tema que se iba a tratar en sesión reservada. Y debe quedar constancia de que la respuesta fue que era simplemente el tema de condecoraciones para el Premio Nacional Juan Carlos Bedregal. Finalmente, cuando abortó recién la posibilidad de entrar en función reservada, se generó un planteo esclarecedor al mismo tiempo, pero que nos estaba mostrando la situación no clara, no transparente en la que se están dando las acciones dentro de este Senado. Recién en aquel momento, un senador del MAS, para poder generar una posibilidad de dispensación del reglamento, hizo la aclarativa de que el tema principal a tratar era en realidad no la condecoración Juan Carlos Bedregal, sino el tema del ascenso de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la embajadora en Cuba, de Bolivia en Cuba. Por lo tanto, esta es una trampa, es una situación no transparente, inadmisible. Y sin embargo, a pesar de eso, se acusa a la oposición por no subirse como burro al corredor, porque definitivamente eso es lo que intentan hacer. O sea, asusando, diciéndonos cosas que no vienen, que no van casadas con la verdad, generan una serie de distorsiones para decir que no estamos entrando en ese brete al que nos están obligando o buscan obligarnos a entrar. No es falta de deseo de colaborar. La oposición lo que quiere es buscar que los ascensos que se den en las Fuerzas Armadas y en la Policía sean ascensos que corresponden a una evaluación hecha a cabalidad, según meritocracia, según toda la carrera que han llevado estas autoridades militares y policiales, y no por prebenda política como se está haciendo en Bolivia y que está causando justamente la destrucción de las Fuerzas Armadas y la destrucción y el descrédito de la policía.
porque ya sabemos que la policía, bajo estas circunstancias y las Fuerzas Armadas, lo único que hacen es someterse a los designios del poder del Ejecutivo, yendo en contra de su propia estructura y de los méritos que deben hacer y de regirse con los deberes que tienen hacia el Estado boliviano y no hacia un partido. Por lo tanto, las acusaciones son falsas. Que la sesión, que el tratar este tema de los ascensos tenga que ser hecho en sesión reservada, por favor, nos quieren además hacer creer que eso es un óbice para poder haber hecho algunas observaciones puntuales antes de este debate y de esta votación. Porque en realidad yo les voy a mostrar el panorama, qué es lo que se quiere. Así como nos engañaron de que íbamos a entrar a una sesión reservada por condecoraciones a un premio Juan Carlos Bedregal, que no era el motivo principal, por supuesto que no va a haber debate. Lo que se quiere es allanar el camino, llegar a la votación. Y en este sentido, sin llegar a acuerdos, llegar a la votación, sin escuchar las observaciones, sin poder tener en realidad la posibilidad de definir lo mejor para el país. Y en este sentido, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Han habido discursos de senadoras del MAS y senadores donde nos han mostrado cuál es la postura. Dicen, no tenemos nada que hacer, no tenemos más o menos, leyendo entre líneas, no tenemos ni de qué informarnos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es solamente ratificar una lista que nos mandan. Por favor. Entonces, ¿para qué se utiliza otro órgano del Estado para poder hacer esta ratificación? Que es verdad que es una ratificación, pero no es una ratificación a seca, de ojos cerrados. No es una ratificación sin conocimiento de causa. Tiene que ser una ratificación para que haya un contrapeso, para poder comprobar si realmente las comisiones evaluadoras hicieron lo correcto, para poder constatar las denuncias que hay en este sentido y que las generan los propios internamente, se generan tanto dentro de las Fuerzas Armadas como de la policía, por ese estado de insatisfacción que hay con la manera en que se está manipulando estos órganos, estas instituciones que deberían servir a la patria y no servir a un partido de turno. Entonces, no es un simple trámite lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de responsabilidad. Por eso, para generar ese contrapeso, se envía a otro órgano del Estado, creyendo que el Senado va a hacer realmente ese papel de poder tener una constancia de que estas evaluaciones fueron hechas dentro de los términos que corresponden y sin obedecer a consignas políticas, sino a consignas institucionales. Es el respeto a la institucionalidad, a las instituciones del Estado que ahora se quiere echar por tierra. Quiero aclarar además, para que conste en acta, que esta disposición final segunda, que es amañada, lógicamente, hecha para cualquier cosa, o sea, para hacer dibujo libre, sin embargo, también, como está hecha para hacer dibujo libre, nos da la posibilidad de otra interpretación, porque dice disposición final segunda, dispensación de la observación del reglamento. La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo que mayoría absoluta de las senadoras y senadores presentes aprueben su dispensación. Pero si dispensamos todo el reglamento. Por lo tanto, ya no hay sesión reservada. Démosle también la interpretación que corresponde. Sería simplemente un debate público. Por eso dispensamos el reglamento, para que dejamos en suspenso la posibilidad de estar en una sesión reservada, que es una atribución propia de nuestro reglamento, en apego a la Constitución Política del Estado. No podemos eliminar, tampoco, ni la Constitución
ni el reglamento en lo que nos conviene o en lo que le conviene a un partido y no haciendo una lectura cabal. Por lo tanto, no habría sesión reservada. Nos lanzamos a un debate público, dibujo libre. Creo que esa es la interpretación que debemos hacer y además llamar pues a la cordura. No podemos seguir en este sentido, simplemente que por amenazas, nos amenazan de que no cumplimos con nuestras funciones, nos dicen una serie de calificativos y sin embargo lo que se está haciendo es justamente todo lo contrario. Estamos buscando lo mejor para nuestro país. Estamos buscando la observancia y el apego a las leyes, a la Constitución y al reglamento. Definitivamente, no sé, pues, si esto continúa de la manera en que se está haciendo y siguiendo este dibujo libre con la interpretación libre, no hay necesidad ya ni de llevar este trámite a la Cámara de Senadores. ¿Para qué? ¿Con qué motivo tendría que ir a la Cámara de Senadores para darle responsabilidades al Senado en un tema que no va a tomar acciones? Yo me niego a que si uno no tiene la posibilidad de tomar acciones en un tema, simplemente vamos a estampar una firma sin voz ni voto, sin posibilidades de observar qué es lo que se ha hecho en esos ascensos. Senador Félix. Gracias.